las iremos contestando. Bueno, si leyeron el capítulo, básicamente entendieron que insuficiencia cardíaca, si bien es cierto, Guyton le enfoca más como la causa isquémica, también evidentemente cualquier noxa cardíaca que me lleve a un daño irreversible me puede generar alteraciones del corazón que pueden hacerlo insuficiente en su funcionamiento. Entonces, Guyton ejemplificaba la parte de cardiopatía isquémica como la causante porque es la mayor o la que tiene mayor prevalencia de causa cardiovascular como mortalidad, ¿no? Entonces, en este primer gráfico, ¿qué nos dice Guyton? Nosotros ya estábamos un poquito acoplados a esto porque habíamos visto fisiología cardíaca. Entonces nos decía que con 0 de presión en aurícula derecha, ¿sí? Y con una presión de llenado sistémico que aproximadamente estaba por aquí en 7, el gasto cardíaco que un hombre o una persona normal tenía era de 5 litros. Creo que esa parte estaba clara, ¿verdad? Ahora bien, perfecto. ¿Qué sucedía cuando, o qué sucede cuando un paciente sufre un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, y ese infarto agudo de miocardio es del lado izquierdo? Como ustedes saben, la arteria comprometida sería la descendente anterior. Entonces, el ventrículo izquierdo pierde su capacidad de bombear sangre. ¿Y qué es lo que pasa o sucede? El punto A se desplaza al punto B de forma inmediata. En ese exacto momento, ¿qué pasa o sucede? ¿A dónde se desplaza la presión de aurícula derecha? ¿Y por qué? Va a haber una caída del gasto cardíaco y en compensación va a va a aumentar la presión de la aurícula derecha, pero también tenía que ver con eso de que como el corazón es insuficiente para bombear, se acumulaba el líquido y aumentaba el volumen que llegaba a la aurícula derecha y por ende aumentaba su presión. Perfecto, o sea, exactamente en el momento en donde falla el corazón de esta forma, tú dijiste perfectamente bien. El gasto cardíaco baja y baja a 2, o sea, prácticamente 2/5 de su valor normal. En ese mismo instante en donde no hay una buena función de bomba miocárdica, inmediatamente empieza a congestionarse el lado derecho del corazón, porque el corazón necesita más líquido, o así lo interpreta el cuerpo. Entonces se desplaza la curva, o más bien dicho, el valor de 0 en aurícula derecha a +4. ¿Por qué +4? Porque ese corazón está completamente congestionado. Lo que busca en ese momento, lo que va a suceder es que va a haber elongación de la fibra miocárdica y va a tratar de bombear más sangre. Segundos a minutos después, ¿qué pasa en estos pacientes? Se activa el sistema simpático. Pero por supuesto, hay una activación simpática, pero enérgica. Y aunque no se crea, el sistema simpático lo que hace en la fibra miocárdica, aunque esté dañada, ¿qué es? Es darle mayor capacidad de contracción. Y como ustedes están viendo, sucede esto en la curva verde oscura, en donde solo con la participación del estímulo simpático sobre la fibra miocárdica dañada, ¿a cuánto subí el gasto? A 4 litros. Es decir, a 4/5 del valor normal. Eso significa que solo con estimulación cardíaca ya se empieza a ver una normalización. Ahora, ¿qué pasa luego de ese tiempo? ¿Qué empieza a hacer el cuerpo? El cuerpo empieza a retener líquidos. Y empieza a retener líquidos porque yo les decía algo en el preámbulo anterior, en el prólogo anterior. ¿Qué sistemas se activan de forma crónica? El renina-angiotensina. Perfecto. La angiotensina por sí sola genera retención de agua y sodio. La angiotensina hace exactamente lo mismo y la aldosterona hace exactamente lo mismo. Y esto va a ser interesante porque cuando cayó del punto A al punto B, ¿cuál fue el órgano primerito que me dijo, mira, algo está mal, algo está pasando mal con tu corazón? No estoy funcionando bien porque no me llega un buen flujo. El riñón. Exactamente, el riñón. ¿Y el riñón por qué? Porque además
¿qué sucede con la angiotensina? ¿Hace vasoconstricción de qué? Las arterias aferentes. Aferentes, ¿no? De las aferentes. Y el sistema simpático también hacen exactamente lo mismo, mientras que la renina hacía vasodilatación aferente y vasoconstricción eferente. Bueno, visto de esta forma, entonces, va a haber 4 tiempos en un paciente que sufre una insuficiencia cardíaca aguda. Un punto A, en donde ese paciente no expresaba todavía ningún tipo de daño celular o tisular. Un tiempo B, en donde la anoxia miocárdica fue máxima, fue excesiva y generó un daño que comprometió de forma severa la función contráctil del corazón y bajó el gasto cardíaco de un punto A a un punto B. Esto generó una retención de líquido. Ese líquido retenido más el concurso del sistema simpático pseudo normalizó la función cardíaca y luego los sistemas ya compensadores más crónicos pudieron llevar a una normalización del gasto cardíaco. Pero ahora, el gasto cardíaco normal, si bien es cierto, tiene el mismo valor el punto D que el punto A, ¿qué cambió? La presión en la aurícula El derecha. volumen de reserva. Exactamente, porque mientras haya una retención de líquido, ya sea moderada, leve a moderada, eso pasa a ser un punto a favor, se podría decir, de la compensación crónica de esto. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, aunque la normalización de este paciente se dio en una condición que es sine qua non, que se llama reposo. Es decir, este paciente va a estar perfectamente bien mientras esté en reposo, porque en él hay algo que sí disminuyó. Y eso que sí disminuyó se llama reserva cardíaca. ¿Quién me define de ustedes lo que es la reserva cardíaca? Es el porcentaje máximo que el gasto cardíaco aumenta por encima de lo normal en situaciones como el ejercicio. Excelente. ¿Y qué porcentaje es lo que puede aumentar? De 300 a 400 500 al en una 600%. persona sana y en deportistas de 500 a 600%. Excelente. De 300 a 400% en una persona normal y en deportistas de élite de 500 a 600%. La conclusión entonces es que un paciente que tiene 5 litros, ¿hasta cuánto puede subir? Siendo atleta de alto nivel, hasta 6 veces su valor normal, es decir, hasta 30 litros por minuto, ¿sí? Que es una cantidad bastante apreciable, o sea, no es cualquier cosa, porque ese corazón tiene lo que ustedes me acaban de decir y se denomina reserva cardíaca, es decir, tiene o funciona en reposo con un porcentaje mínimo de su capacidad real, pero en cambio, el paciente que está en el punto D, ¿qué reserva cardíaca tiene? Muy poco. Muy poca o ninguna. Y lastimosamente eso hace que este paciente en reposo tenga poco o ninguna clínica cardíaca. Pero ¿qué sucederá cuando este paciente se somete a un estrés o un ejercicio? Como por ejemplo una banda de rodamiento para correr. Va a presentar disnea inmediata. De forma inmediata va a presentar disnea por edema agudo de pulmón. Porque evidentemente el corazón del atleta de alto nivel tenía 5 y puede subir a 30 en 5 minutos. Pero este paciente tiene 5 y no puede subir pero ni un litro más porque su capacidad máxima está ya instaurada. Es decir, él vive con toda su potencial cardíaco activado. Él no tiene ninguna reserva. El rato que este paciente hace algún tipo de esfuerzo de cualquier tipo va a colapsar, ¿no? ¿Quedó claro eso o no? Sí, doc. Sí, doc. Ahora, ¿en qué se diferencia que ustedes se queden en un punto de compensación en reposo, como el que vieron arriba, llegando al punto D, a que se queden con una insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? En donde no va a haber nunca una compensación real? ¿Qué pasa en este gráfico en donde se ven los puntos distintos A, B, C, D y E de acuerdo al valor de la presión en la aurícula derecha y el gasto cardíaco? Por ejemplo, en el punto A partimos con 2.5 litros de gasto. Se supone que en ese momento
el paciente que hizo. En ese momento seguramente hizo su NOXA, su ataque agudo al corazón, su cardiopatía hipertensiva descompensada, yo qué sé. Inmediatamente, ¿qué hace el sistema simpático? Ustedes ya saben que desvía la presión de la aurícula derecha hacia positivo. En este momento le sube más o menos a más 5 en el punto B, pero cuando una insuficiencia cardíaca se compensa, ¿a cuánto tiene que subir? ¿A cerca de 5 o a 5 litros? Que es el nivel crítico de gasto cardíaco para equilibrio hídrico. A 5, A 5. A 5. Entonces, ustedes van a ver que aquí subió a 4.7, no alcanzó a compensarse, el cuerpo dice, no, retengo más líquido. Me sube la presión de aurícula izquierda, ¿a cuánto? A 5. Con ese 5, trata de compensar y sí, subió un poco más. Subió a 4.8, pero no llega a 5. ¿Qué hace el cuerpo? No llegué a lo que quería llegar, pues voy a retener más líquido. Sube a 8 la presión de aurícula derecha. Tengo más líquido y el líquido que incrementaba la presión media de... Llenado sistémico. Claro, o sea, en este punto, como en el D, por ejemplo, en donde el valor de la presión de aurícula derecha es 8, ¿cuánto debería ser la presión media de llenado sistémico para que haya retorno venoso? Mayor a 8. Pero normalmente, ¿cuánto era? ¿Alguien recuerda? 3, 7. creo. No, 7. ¿Cuánto? 7, Doc. 7. No era de 7, era de 8. Bueno, 7, 8. Eso significa que ese paciente que tiene 8 de presión de aurícula derecha, ¿cuánto debería tener de presión media de llenado sistémico? Más de 8. Porque 7 era cuando la aurícula derecha era 0. Es decir, yo necesito una distancia para que haya retorno venoso de 0 a 7 milímetros de mercurio. Si ahora mi aurícula derecha tiene 8 milímetros de mercurio, ¿cuánto deberá tener de presión media de llenado sistémico? 15. 15. Y para llegar a eso, ¿qué tengo que hacer? La presión de llenado sistémico aumenta ¿cómo? Tonicidad vascular o incremento del volumen. ¿Cómo incrementa esto? Reteniendo volumen. Pero esta retención de volumen en el punto D, aunque se acerca, pero prácticamente al punto de nivel crítico de gasto cardíaco para un equilibrio hídrico normal, no llega y empiezan a pasar cosas. El cuerpo dice, no, retén más líquido, sube la presión de aurícula derecha, en este caso, ¿a cuánto? A 11, y en el punto E tampoco. Pero del punto E al punto F está pasando algo. Desde el punto D, de hecho, está pasando algo. ¿Qué está sucediendo? Del punto A al punto C había un ascenso del gasto cardíaco, aunque no llegaba al nivel crítico. Pero del punto D al punto F ha pasado algo. ¿Qué ha sucedido? El gasto cardíaco va a caer. Ya no es capaz de cambiar. No solo no llega al nivel crítico, sino que ahora empieza a descender. ¿Y cuál es la razón que en F, con 16 de presión de aurícula derecha, empieza a descender? El corazón ya Mencionaba. no puede. Sí, edema. Exacto. Recuerden que la retención leve a moderada de líquido es buena, pero la retención excesiva va a generar dos cosas nocivas en el corazón: sobredistensión de la fibra cardíaca y edema del miocito. Y esas dos cosas son nefastas para la función cardíaca normal. Y vemos que en F, en donde el cuerpo como loco trataba de incrementar su retención hídrica para poder llegar a un nivel crítico de gasto cardíaco que me asegure un estado hídrico normal, no lo consiguió, y en ese camino lo que hizo es retener un montonal de líquido. Clínicamente, ¿cómo va a estar el paciente en F? Descompensado. Primera cosa. ¿Y con qué signos? Edema. Hipotensión. Edema, pero fundamental. Edema, ¿tanto en dónde? Periférico como Pulmonar. pulmonar. Y probablemente con este nivel crítico y esta bajada del gasto cardíaco, tal vez puede estar cursando estados de hipotensión. Excelente. Entonces, miren cómo o lo que diferencia a un paciente que compense su estado de insuficiencia cardíaca versus el que no compensa. El que compensa
logró llegar al nivel crítico de gasto cardíaco para un equilibrio normal. Más sin embargo, el que llegó a 5, ¿qué reserva cardíaca tiene? ¿Pobre o buena? Buena. No, porque prácticamente tiene un corazón dañado y con las justas alcanzó a llegar al nivel crítico de gasto cardíaco para poder orinar, prácticamente, dicho de una forma clara. Pero el que no llegó al nivel crítico se quedó acá abajo y lo que hace es marearle al cuerpo y decirle, mira, necesito más agua, más agua, más agua, y lo que hace es retener líquido que da gusto. Y el líquido excesivo, como les digo, genera daño por los dos mecanismos cardíacos que les digo. Edema cardíaco y distensión exagerada de las fibras miocárdicas, ¿no? ¿Cómo estarán las yugulares de este paciente que está en F? Distendidas, ingurgitadas, pero de forma importantísima. ¿A más o a menos de 90 grados? A más. Claro, porque normalmente todos, si te pones boca abajo, tus yugulares, ¿cómo van a estar? Si te paras de cabeza, más bien dicho. Distendidas. Lógico, ingurgitadas. Pero si vuelves a una situación de bipedestación, simplemente te acuestas y tu presión es adecuada, se borra esa ingurgitación yugular. Pero en el paciente de este tipo, lo que tengo que es una aurícula derecha con un montón de presión que se opone de forma masiva al llenado o retorno venoso. La sangre ¿dónde se queda? Si la aurícula no permite que se vacíe. En las venas. Y las venas. Sobre todo en la vena cava superior e inferior. ¿Y la vena cava superior e inferior a dónde va? Suprahepática. No, la vena cava desemboca en la aurícula derecha. Ah, en la aurícula derecha. Pero la yugular es una de las venas que nutre la vena cava superior. Entonces, esa vena cava superior que está gordísima y prácticamente no puede vaciarse, hace que todo el tiempo las yugulares estén ingurgitadas, inclusive a angulajes mayor a 90 grados. Si tú te sientas a 90 grados, cualquier paciente debería borrar cualquier estigma de ingurgitación yugular por mínimo que sea. Eso no va a suceder en estos pacientes y va a ser un signo de congestión cardíaca, ¿no? Es llamativo algo porque evidentemente habla de lo que ya habíamos hablado. Si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva o con insuficiencia cardíaca descompensada, los dos pilares que pone Guyton para el tratamiento, ¿qué es? Bajar la cantidad de líquido retenido en exceso, y eso se logra ¿con qué fármacos? Con los diuréticos. Diuréticos. De ácido. Pero también Guyton propone el uso de cardiotónicos y ellos proponen el digitálico, ¿no? El digitálico, con su mecanismo de incrementar el calcio por bloqueo de las bombas sodio-calcio, realmente era mágico en su momento porque no mejoraba el gasto cardíaco en normales, pero en enfermos generaba un gasto cardíaco importantemente mejorado. Sin embargo, ¿qué saben hoy del uso de digitálicos? ¿Es algo recomendable o no? No por el riesgo de intoxicación. Bueno, todo fármaco tiene riesgo de intoxicación, pero la intoxicación digitálica era media particularmente peligrosa, ¿no? Más sin embargo, hoy no se lo utiliza casi el digitálico por varias razones. Una de ellas son complicaciones cardíacas mismo. La otra es propensión a arritmias y bloqueos. Y la otra que dijo el compañero, la parte de intoxicación. Entonces, evidentemente, el digitálico tal vez no sea una opción, pero sí el diurético para todo tipo de tratamiento. Y si llega a terapia intensiva, la opción que queda es dar catecolaminas para dar estímulo adrenérgico añadido al que ya fue endógeno y ver si se mejora la situación clínica del paciente. En este caso, me pareció interesante el gráfico porque nos habla de los cambios progresivos de la presión aórtica media, de la presión capilar y de la presión de la aurícula derecha a medida que el gasto cardíaco disminuye de normal a 0. ¿Qué pasa con la presión de aurícula derecha cuando el gasto está normal? Su valor es 0. Sí. Pero cuando empieza a haber una caída del gasto cardíaco hasta 0, se ubica en, ¿cuánto? 20 milímetros de mercurio. Casi 20, 18 realmente, ¿no?
En cuanto a la presión aórtica media, evidentemente con un gasto de 5 litros, la presión aórtica media es alta porque es un vaso que tiene prácticamente lleno toda su capacitancia. Pero cuando empieza a caer el gasto a cero, por lógica, ¿qué empieza a caer? La presión aórtica media. Pero algo que siempre y siempre va a pasar es que la presión capilar va a estar en equilibrio. Este punto, que es 13, no aparentemente, realmente es el punto en donde la presión arterial y la presión venosa o de aurícula derecha realmente llegaron a converger. ¿Qué tipo de flujo tengo en ese momento? Cuando la presión, verán lo que les voy a decir. ¿Qué pasa cuando la presión arterial iguala a la presión de aurícula derecha? Es decir, cuando la presión aórtica media, que me podría dar una visión de lo que es la presión media de llene sistémico, se iguala a la presión de aurícula derecha en punto 13. Hay éxtasis. Estancamiento. Hay éxtasis porque no va a haber qué. Si no hay gradiente, porque tengo la misma presión de llenado sistémico, es la misma presión de aurícula derecha, ¿qué flujo va a haber? Ninguno. Ninguno por Flujo igualdad. cero. Y en ese momento sobreviene la muerte del paciente. ¿Sí? Es decir, que cuando la presión aórtica media y la presión de aurícula derecha igualan la presión capilar, en ese momento estás en severos problemas. Así básicamente se debería explicar este gráfico. Bueno, esto es lo que habíamos hablado, ¿no? Y veo con agrado que han leído, es lo que ustedes me decían, ¿no? El porcentaje máximo de gasto cardíaco que puede aumentar por encima de lo normal se llama reserva cardíaca, y es de 300 a 400% en personas normales y de 500 a 600% en pacientes que son atletas de alto nivel, con una media de 400 aproximadamente de elevación en un paciente promedio. Y aquí se ve la reserva cardíaca en distintas situaciones clínicas en donde el normal, el deportista, tienen una respuesta, una reserva cardíaca adecuada, inclusive el que tiene el paciente con valvulopatía leve y con cardiopatía moderada, ¿no? Pero el que tiene ya trombosis coronaria, o sea, una cardiopatía isquémica importantísima, el que tiene valvulopatías severas, ¿qué porcentaje tiene de reserva cardíaca? ¿Normal o inferior a la normal? Esto significa que van a ser pacientes que van a tener colapso circulatorio de forma inminente cuando pasen de un estado de reposo a un estado de ¿qué? De estrés mínimo. O sea, si ese señor, yo qué sé, se le va el carro del gas y sale corriendo unas 3 metros, ¿qué va a sentir a los 3 metros? Dolor en el pecho y disnea de forma inmediata. Y eso es lo que va a suceder como condición sine qua non. Este es un gráfico que nosotros ya lo habíamos conocido cuando estudiamos gasto cardíaco. Y evidentemente aquí se cruzan las curvas del gasto cardíaco con las del retorno venoso. Ustedes verán que en A es todo normal, ¿no? Y todo normal significa que la presión aurícula derecha es 0. Que el gasto cardíaco y el retorno venoso son iguales, de 5, y que la presión media de llene sistémico es de 7. ¿Sí? Prácticamente ese es el estado ideal y perfecto. Pero si hacemos memoria inmediata de lo que vimos hace un rato, ¿qué pasaba en el punto B? En el punto B sucedía en el momento exacto en donde hay descompensación cardíaca por una anoxia isquémica o por lo que sea. Bajaba y caía el gasto cardíaco ¿a cuánto? 2 litros. A 2 litros, perfecto. Pero con una presión de aurícula derecha que en miras de mejorar el gasto, subía por secuestro hídrico, ¿sí? Subía de 0 a 4, ¿sí? Y nos habíamos quedado ahí. La presión media de llenado sistémico no modificaba, ¿sí? Hasta que llega el punto C. En el momento en que llega el punto C, prácticamente, ¿qué pasa con el volumen? La descarga simpática hace dos cosas. ¿Qué hace con el vaso sanguíneo? ¿Le constriñe o le dilata? Le constriñe. Le constriñe, por ende disminuye el continente. Y por otro lado me genera venoconstricción con la
el reclutamiento de sangre venosa al gasto cardíaco actual, por ende me da más volumen. Esos dos factores, ¿qué me van a incrementar? Mayor volumen y mayor tono vascular. Mayor gasto cardíaco. El gasto cardíaco. Pero me incrementan ¿qué? ¿Qué determinante? La presión media de... Llenado sistémico. Excelente. Y esto hace que se desplace, ¿sí?, la curva de 7 a 10. ¿Sí? Y ahora sí, a diferencia del punto B, tengo un gradiente, porque en el punto C tengo 5 de presión de aurícula derecha, pero tengo 10 de presión de llene sistémico. Va a mejorar el retorno venoso y sube, ¿qué? El gasto cardíaco. ¿Sí queda claro? ¿O hay alguien se perdió? ¿Ya? Continúo. Entonces, hecho esto, se añaden a todo esto la retención hídrica, los mecanismos de compensación tardía, y llego a un punto D en donde con más líquido, que mientras sea leve a moderado es beneficioso, me subió la presión media de llene sistémico a 12 y me quedé con 6 de presión auricular derecha con un gradiente de 6. ¿El gradiente normal de cuánto es? De 7, 0 a 7. Ahora tengo un gradiente de 6 y con eso he equiparado mi gasto cardíaco con el normal. Siempre recordando que aunque es normal en reposo, estos pacientes por definición tienen ¿qué? Ausencia de reserva cardíaca. Estos pacientes vivirán en paz y bien mientras estén en reposo. Ante cualquier náusea que genere estrés, colapsarán y tendremos problemas, ¿no? Bueno, esto es básicamente lo que sucede con el nivel crítico de gasto cardíaco para un equilibrio hídrico normal. O sea, en A, lo que pasa con un retorno venoso normal y lo que pasa con las compensaciones posteriores que se vienen, ¿no? Y vemos que en el octavo día usualmente es lo que le llevaría cuando se normaliza y volvemos a ver el gráfico en los estados de F, ¿no? Recuerden que en F, ¿qué sucedía básicamente? Si no hubo una llegada al nivel crítico, cada incremento de volumen que busca el cuerpo, lo único que hace que es generar más Descompensar. y más distensión, exactamente, perfecto, de la fibra miocárdica, ¿no? Creo que sería el punto final de todo esto. Y ya. Fue un punto importante en este capítulo y espero le haya leído lo que pasa con el sistema renina-angiotensina-aldosterona y también nombra cómo el efecto de los péptidos natriuréticos que evidentemente se liberan por exceso de dilatación mecánica quedan cortos ante todo el estímulo que se genera en esos pacientes. Entonces, con ese contexto quedaría claro lo que pasa con la insuficiencia cardíaca y tendríamos ya forma para dar la prueba para el siguiente jueves, ¿no? Porque ya debo tener una nota más con ustedes. ¿Alguna pregunta sobre el capítulo? ¿Todo ha estado claro? Sí, No, una pregunta. Y entonces, la presión media de llenado sistémico, o sea, ¿se queda en 13 para compensar la aurícula derecha o cómo? O sea, evidentemente, depende de cada persona y cada paciente. O sea, es real. Pero lo que sí debemos saber es que para que haya retorno venoso y por ende gasto cardíaco, debe haber ¿qué? Un gradiente entre la presión de aurícula derecha y la presión media de llenado sistémico, que en condiciones fisiológicas era ¿de cuánto? De 7. Si es que algunos pacientes logran generar gradientes de 7 o más, prácticamente lo que va a asegurar que es un buen retorno venoso y tal vez tengan disnea de grandes esfuerzos. Los pacientes que no alcanzan o que se quedan con compensaciones exactas hacen disnea de moderados esfuerzos. Y los pacientes que nos llegan a compensar viven con diurético tal vez base, pero tienden a hacer disnea de pequeños esfuerzos. ¿Por qué? Porque ante 2, 3 pasos, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente edema agudo de pulmón. Es decir,
pacientes que, según Guyton, ¿no? Ya cuando estamos en compensación total en el punto D, en este paciente de 70 kilogramos con un modelo isquémico de insuficiencia cardíaca se quedó en 12. Pero como te digo, eso es un ejemplo de un paciente individual. Lo que pase con otros habría que ver qué sucede, ¿no? Hay algunos que quedarán con mucho mejor compensación y algunos inclusive con algún grado de reserva cardíaca, y hay otros que quedarán prácticamente dependientes de tratamiento farmacológico para no desarrollar disnea en reposo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Listo, si no hay más preguntas, queda ahí el modelo de la prueba que vamos a ver la siguiente clase, netamente de este capítulo. Quiero que lo lean bien, quiero que saquen una buena nota, porque este capítulo es fundamental para entender la patología cardíaca con base en la fisiología que hemos visto, ¿no? ¿No tienen ninguna otra pregunta? Doc, yo tengo una pregunta, o sea, no del capítulo, sino, o sea, de la prueba. ¿Esa Ya. sería nota como otra prueba y después del examen lo daríamos la fecha que dice en el cronograma que mandaron? ¿O cómo Así sería? es. Así es. Por eso es una prueba, porque es un solo capítulo. Y el siguiente examen será prácticamente toda la materia, ¿no? Ya, Doc. Y la prueba sería el jueves de la próxima semana y sería escrita, ¿verdad? Claro, o sea, les voy a subir a su aula virtual, ¿no? Como la otra vez. Como la otra vez, igualito. Entonces, le aviso a Sara ahí, cuando se abre van a tener igualmente 15 minutos, va a ser rápida, va a ser tal vez 5 preguntas nada más, no 10. Y quiero que les ayude esa nota a su nota final nada más, ¿no? Aunque ustedes no están mal, estuve revisando las notas del examen previo, fue bastante bien. ¿Alguna otra cosa? Doc, Creo que no, entonces Doc. el examen sería hipertensión e insuficiencia cardíaca. Prácticamente sí, así es. Gracias, Doc. Ya. Bueno, chicos, tengan una buena tarde, que les vaya bien. Hasta Gracias. luego, Doc. Una buena Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego.